Voy a saludar a Juanjo Aranguren. Juanjo, bienvenido. ¿Qué tal, José? ¿Cómo Muchas estás? Gracias por invitarme a este evento. Bueno, ustedes lo conocen, ¿eh? Ex ministro de Energía a nivel nacional, ex presidente de Shell, uno de los hombres que mejor se plantó cuando querían, Guillermo Moreno, secretario de Comercio, quería atacar al sector privado y se plantó aún a riesgo de su propia salud. Él es Juanjo Aranguren. Juan José Aranguren, director de Energy Consilium. Fue presidente de Shell Argentina y de la Cámara del Petróleo. Juan es ingeniero químico y licenciado en Ingeniería de Sistemas graduado de la UBA y actualmente dirige la consultora Energy Consilium. Además, es director de la Maestría en Desarrollo Energético Sustentable del ITBA. Juanjo, arrancamos por el final de una de las charlas que tuve hace un rato con el presidente de YPF, que me dejó como una pregunta. Me dice, pregúntele al exministro por la resolución 46. Sí, sí. ¿Por qué? Bueno, supongo que será porque él considera que YPF no la aprovechó esa resolución, ¿no? Es decir, yo, para hacer un poco de memoria, el desarrollo del sector gasífero desde el año 2012 a la fecha estuvo signado por distintos esquemas de promoción o de incentivo a la inversión, empezando por el Plan Gas de la administración de la segunda presidencia de la expresidente Fernández de Kirchner, que fue un plan diseñado por el ministro Kicillof cuando tomó la cartera de energía que antes estaba en manos del ministro De Vido y que desarrolló el famoso esquema Plan Gas 1 o 2, que remuneraba toda la producción nueva de cualquier tipo de gas, convencional o no convencional, en $7,50. Nosotros cuando llegamos teníamos ese programa que ya había cursado 3 años, le faltaban 2 más, 2016, 2017, lo honramos, es decir, pagamos lo que ese plan había propuesto y diseñamos un nuevo esquema. En este momento necesitábamos desarrollar todos aquellos proyectos que se estaban viendo ya en la cuenca neuquina, particularmente en Vaca Muerta, y que estaban en la etapa piloto. Entonces diseñamos un esquema que lo llamamos, fue la resolución 46 del 2017, por el cual a todo proyecto, a toda concesión que pasara de la etapa de desarrollo, de la etapa de piloto a la etapa de desarrollo, es decir, que hubieran inversiones masivas, lo remunerábamos de una manera decreciente, 7,50 en el año 18, 7 en el año 19, 6,50 en el 20 y 6 en el 21, como una manera de darle un nuevo impulso a lo que era la producción, particularmente de Vaca Muerta, aunque ahí también se empezó a desarrollar Santa Cruz Sur, la formación Palermo Aike, ya en el año 2018. Y las empresas, como corresponde a un ministro de Energía, las regulaciones tienen que ser para todos y no dirigidas a una única empresa, aunque sea la empresa mayoritaria de la Argentina. O sea, lo que ves es que hay una confusión entre la visión desde la perspectiva de una empresa con lo que tiene que ser la macro. Es decir, el ministro no tiene que estar desarrollando, diseñando la política energética para beneficiar a la empresa de bandera. Hay una ley de defensa de la competencia que rige en el país y así como hoy tenemos una confusión entre el ministro de Economía y candidato a presidente o entre el presidente de YPF y candidato a senador por la provincia de Santa Cruz, en ese momento existe y hoy existe una confusión entre cuál es el rol del ministro secretario de Energía y el de una empresa que por más que el 51% lo tenga en manos públicas, te tiene que regir, como lo dijo la ley de expropiación, porque a veces queremos utilizar las leyes en la parte que nos conviene. La ley de expropiación del 51% de las acciones clase D que tenía Repsol en YPF, la 26741, sacaba a YPF de lo que eran las empresas públicas. No está auditada por la Sindicatura General de Empresas Públicas, sino que es una empresa que se dirige por el derecho comercial, una sociedad anónima. Por lo tanto, si es una sociedad anónima, tiene que competir en el mercado y tiene que responder a las reglas del mercado como cualquier otra empresa. ¿Cómo está hoy el mercado energético? Digo, cuando vimos hace poco la noticia de la inauguración del primer tramo del gasoducto, también vimos que se está hablando de Vaca Muerta ya no como potencial, sino realidad del sector privado. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, y este evento es una demostración de cómo lo estamos viendo. Y lo comparo con el 2015, cuando tuvimos que asumir nosotros. En vez de estar viendo la energía como un problema, hoy estamos viendo la energía como una oportunidad. Y una oportunidad que hoy está atravesando la grieta. Hoy aquellos que decían que
no había que trasladar a las tarifas el costo económico de la producción, están segmentando y están haciendo que los usuarios de mayores recursos paguen o empiecen a pagar el costo de la energía. Estamos viendo que con la energía podemos resolver muchos problemas, pero también quiero destacar una situación, es que la micro no puede funcionar sin una macro que funcione. Y el problema de la energía hoy, la oportunidad que presenta la energía, que hoy estamos viendo que se puede transformar en una realidad, depende mucho de la macro. De hecho, se están proponiendo leyes para blindar a la energía de la macro por 30 años, lo cual quiere decir que no tenemos mucha confianza de que la macro la vamos a solucionar. Por lo tanto, yo veo que hoy el sector energético puede estar contribuyendo, lo han dicho durante el día de hoy muchos de los que me precedieron en la palabra, pasar de un balance energético, comercial energético deficitario el año pasado de 4.800 millones de dólares a uno que el año próximo puede estar arriba de 2.000 y que si siguen las políticas aplicándose puede pasar a ser de 6.000. Esto ya lo vimos en el pasado. En el 2006 teníamos una posición superavitaria energética de 6.900 millones. Al 2012 se transformó en negativa en 6.100. O sea, nos comimos en el medio 13.000 millones de dólares. ¿Ahí por qué? Por políticas equivocadas, por populismo energético. Ese populismo energético... Las tarifas, tema de congelar. Por la decisión de tomar un socio privado que no conocía mucho de energía nacional en YPF. Esto a veces nos olvidamos, es decir, aquel que pretende analizar YPF 2015-2019, yo no tengo ningún problema en analizarlo, pero desde mi rol de ministro de Energía. Si no, preguntémosle al presidente de YPF en ese momento. Pero también preguntémosle al que era ministro de Planificación, secretario de Energía o presidente de YPF entre el 2008 y 2011. Yo quiero recordar que en febrero del 2008 el 15% de la compañía que está en manos de Repsol se transfieren esas acciones a un experto en mercados regulados, la familia Eskenazi, y están hasta abril del 2012, que es cuando se nacionaliza el 51%. 4 años. 2008, 9, 10 y 11. En esos 4 años, ¿sabés cuánto ganó la compañía? ¿Cuánto? 4.900 millones de dólares, su utilidad neta. ¿Sabés cuánto se remitió de dividendos? ¿Cuánto? 6.900 millones de dólares, el 141%. Una empresa energética es una empresa capital intensiva. Normalmente se distribuye dividendos en épocas normales entre el 30 35%, no más. Acá se remitió en 4 años el 140%. ¿Por qué? Porque había que darle a aquel que había entrado en la compañía la oportunidad que pagara el ingreso a Repsol con los dividendos futuros. Así cualquiera puede ser inversor en una compañía energética, como fue el caso de la familia Eskenazi, aportada a esta sociedad por el que era el presidente en ese entonces, o había dejado de ser presidente, el fallecido presidente Kirchner. Juanjo, hoy los que eran tus equipos cuando estabas al frente del ministerio están aportando a las fundaciones, ¿no? A las distintas fundaciones para construir el plan eventualmente de gobierno si gana Juntos por el Cambio. ¿Cuál te gustaría que fuera tu rol? ¿En algún momento te gustaría, por ejemplo, ser presidente de YPF? Hoy creo que son muchos los que quieren ser presidentes de YPF. Yo lo que quiero... Hay tantos precandidatos casi como, como en las listas. Hay tantos que la verdad que habría que votarlos para ver quién es el que puede ser mejor, desempeñar mejor ese rol. Pero quiero destacar algo que lo mencioné antes. YPF es importante. YPF es una empresa importante, es el 40% del mercado del gas, el 35% del mercado del crudo, el 55% del mercado de combustible. Pero la Argentina necesita del concurso de muchas empresas para poder desarrollar todo su potencial. Por lo tanto, creo que es relevante que en este momento en donde se están definiendo y decidiendo políticas públicas pensemos más en los planes y no tanto en las personas. Esto es lo que hoy me preocupa, que todavía no hemos visto planes definidos de cada uno de los partidos políticos que van a ir a las PASO, y sí conocemos las figuras que se postulan en los cargos electivos y ya se postulan en los cargos que no son electivos, que lo va a decidir como que el se van presidente. ubicando. Es como se van ubicando. Yo creo que hoy tenemos una oportunidad. Creo que la energía hoy está siendo un sector de la economía donde la grieta no es tan profunda, donde hay distintas visiones, distintas miradas, pero todos sabemos que no podemos continuar con precios que no remuneren el costo económico de generar o de producir energía. Todos estamos viendo que, y doy el caso, lo mencionaba hace un rato,
la ley esta que se mandó al Congreso, que lamentablemente la va a defender la empresa a la cual va a ser beneficiaria de la ley, una sociedad anónima, no la de Secretaría de GNL. Energía, estoy hablando de la ley del GNL. En un artículo se propone que durante 30 años va a poder tener disponibilidad de hasta el 50% de las divisas. Esto quiere decir que por 30 años Argentina no va a volver a ser un país normal. No puede ser esto así. Y yo quisiera tener una YPF que en lugar de estar siendo utilizada como herramienta energética del gobierno, sea utilizada para dar dividendos, que es el fin último de una empresa. El fin último de la empresa es generar ganancia, y esa ganancia, el 51% de esa compañía, le corresponde al accionista mayoritario, que es el gobierno nacional junto con las provincias. Por lo tanto, me gustaría tener una YPF rentable que aporte al Tesoro los frutos de su eficiencia. Hay un tema también importante que es el tema de la macro, decías, y que en el sector energético sea esta bendición que en parte está por encima de la grieta hoy por hoy, pero por otro lado hay restricciones por todos lados para dólares, para girar utilidades. Se estima una deuda privada hoy de unos 15.000 millones de dólares solamente de proveedores. ¿Qué lugar le das a esto? Digo, vos estuviste en sector público y sector privado. ¿Cuánto afecta el macro cepo el devenir de la energía? Totalmente. La energía es un commodity, es un producto que se comercializa en una única moneda en el mundo. Podemos poner el nombre yuan, yens, podemos decir cualquier cosa, pero dólar, una moneda dura. El problema real que tenemos los argentinos es que nuestra moneda ha perdido valor. Se está devaluando todos los años en este momento alrededor del 120-130%. Por lo tanto, si no logramos, yo recuerdo cuando algunos dicen que perdimos el gobierno por las tarifas, las elecciones por la tarifa, nosotros en el 2017, que fue el momento de aplicar la recomposición tarifaria, se ganó la elección de medio término. Y recuerdo que el tipo de cambio del presupuesto del 2017 para el 2018 era 17 pesos por dólar. Hoy estamos hablando de 520 pesos por dólar. Y en abril del 2018, que es cuando empieza a desajustarse la economía, ahí es donde se produce una devaluación hacia casi el 40 pesos por dólar. O sea, si no logramos controlar la caja, y esto quiere decir que nosotros no podemos gastar más de lo que ingresa, va a ser difícil que la energía aporte. Y todos estos proyectos de blindaje, LNG o del hidrógeno, etcétera, sin una macro acomodada, arreglada, no van a volar por más que tengamos una ley, porque lo que necesita el inversor es estabilidad fiscal, pero también estabilidad jurídica y regulatoria desde el punto de vista de que las leyes del mercado van a imperar por el futuro de la Argentina. Una de las cuestiones que, como bien decís, tuvo costo político fue el tema de blanquear a la gente y decirle a todos cuánto cuesta la energía y cuánto la estabas pagando, ¿no? Siempre con una mirada un poco ambacentrista, porque hay que recordar que esto es provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires y no a nivel nacional. ¿Cuánto se había avanzado en términos de cubrir los costos de la tarifa cuando se fueron y cómo estamos hoy? Lo más fácil para reflejarlo y poner una imagen es el sector eléctrico y en el AMBA. Cuando nosotros llegamos el AMBA, nosotros remunerábamos cuando pagábamos la factura el 15% del costo. Es decir, 15% del costo lo solventábamos el usuario con el pago de su factura. No quiere decir que el otro 85% no lo pagáramos. Lo pagábamos igual de una manera totalmente ineficiente. Impuestos. Es a partir de un subsidio, ese subsidio se transforma en déficit, ese déficit se transforma en maquinita para generar expansión monetaria que se transforma en inflación. Y por lo general digo que es ineficiente porque esa inflación normalmente la pagan más los que son más vulnerables. O sea que es totalmente contrario a lo que es el progresismo. Cuando la administración anterior terminó en el 2019, el costo que se recuperaba en la tarifa estaba alrededor del 60% aproximadamente. Hoy está entre el 45% y el 50%. O sea que estamos mucho mejor de lo que nosotros recibimos en el 2015. Pero cuando hacemos estos costos, lo estamos haciendo siempre porque la energía se remunera en dólares y las tarifas se pagan en pesos, lo estamos haciendo con un tipo de cambio de 270 pesos por dólar. En el momento en que el cepo desaparezca o se logre tener realmente un mercado único y libre de cambios, también va a tener que tener en cuenta cuál va a ser la devaluación para agregarle
al ajuste tarifario que hoy está en la mitad aproximadamente. Juanjo, pasó mucho tiempo ya desde tu paso por la gestión pública y uno cuando pasa el tiempo hace sus balances, ¿no? De lo positivo, también de lo negativo. ¿Cuál es tu balance de tu paso por la gestión pública y eventualmente si tuvieras la oportunidad de volver, qué harías? Mi principal balance es una lección, un aprendizaje que yo tuve que creo que, y acá voy a usar palabras de alguien mucho más inteligente que yo, un expresidente de Brasil, que gobernar es explicar. Yo creo que a mí me faltó desde el punto de vista del ministro de Energía y Minería poder comunicar, explicar más el porqué de las cosas que estábamos haciendo, explicar la herencia que habíamos recibido. Espero que la futura administración, del color político que sea o la cara que sea el futuro presidente, el 11 de diciembre, si no puede hacerlo el 10, hable claramente de cuál es el estado de situación, que no esperemos hasta el 1 de marzo para hablarle al Congreso, que le informe a los ciudadanos cuál es el estado de situación del país, de la República. Y desde el punto de vista de la aplicación de las distintas políticas, especialmente la política energética, es explicar dónde estamos, a dónde se quiere ir y cuáles son los beneficios de dónde se quiere ir, siempre teniendo en cuenta que hay una parte de la población que está en una situación de vulnerabilidad que hay que proteger, para lo cual existe algo que creamos en nuestra administración, que es la tarifa social federal, que hay que mejorarla para que no se aprovechen algunos en detrimento de otros, pero que es la manera de poder, en la emergencia, poder resolver los problemas que esa parte de la sociedad tiene. Comunicar. ¿Y te gustaría volver a la gestión pública? A mí me gusta trabajar, a mí me gusta aportar, y si en algún lugar yo puedo aportar, lo analizaré en su momento. No estoy haciendo absolutamente nada ahora para que alguien me esté eligiendo en algún momento. Yo lo único que quiero hacer, hoy me dedico a mi empresa de consultoría privada. Estoy muy contento dirigiendo una maestría en desarrollo energético sustentable. En el ITBA. En el ITBA, porque estamos generando recursos, ya tenemos 56 maestrandos que están empezando a hacer tu trabajo de tesis, que van a ser los futuros responsables de que en la Argentina la energía pueda ser una política pública. Muchas gracias. Estado. Muchas gracias, Juanjo. Gracias a vos.